en el chat de WhatsApp de la iglesia. Y para recordar que siempre tenemos disponible un espacio para cualquier hermano que quiera hacer un testimonio acerca de cualquier algo que el Señor se haya glorificado en la vida de nosotros, porque el Señor siempre nos está sorprendiendo y a Él le gusta que compartamos. Así que cualquier cosa, si alguien estuvo de cumpleaños, me parece que alguien estuvo de cumpleaños. Nadie. Bueno. Entonces vamos a pasar a los diezmos. Los hermanos que estén encargados de recoger los diezmos, por favor. Y vamos a orar. Amado Padre Celestial, hoy traemos nuestros diezmos y ofrendas en la proporción con la que tú nos has prosperado. Como dice tu palabra, cada uno ha dado como propuso en su corazón, sabiendo que tú amas al dador alegre. Recíbela, Señor, como muestra de nuestro agradecimiento y adoración, reconociendo que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti. Te pedimos que de la misma forma le suplas a aquellos a quienes le hace falta. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Y ahora seguimos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Les dejo con mi hermana Betsy. Como dice nuestra hermana, vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Los invito a ponerse de pie, todo aquel que así lo desee, y me ayude a cantar esta canción. Vamos a decirle a nuestro Dios que creemos en Él, en lo que Él puede hacer en nosotros. Él puede cambiarnos, Él puede ayudarnos, su Espíritu Santo puede santificarnos y ayudarnos a ser obedientes a sus mandatos. Vamos entonces a decirle que creemos en Él, porque solo con Él podemos hacerlo. Creo en ti. Levante sus manos, hermanos, y alabe al Señor con esta canción. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Señor, milagroso Jesús. Llena este lugar de tu presencia, y al descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en ti. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en ti. En ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y al descender tu poder
en ti, en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, Señor. Tú eres nuestro único Rey. Tú eres el único que nos puede ayudar, Señor. Levanta tus manos, hermano. Cántale, recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Amén, Señor, gracias. Y ahora con nosotros nuestro pastor. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Saben que se ven muy hermosos desde acá. Así que es una ventaja de estar en la casa de Dios, En este día vamos a compartir un tema muy importante como lo expresa el mismo título, lo más importante en la vida cristiana. ¿Qué será? Vamos a edificarnos en esta predicación. En la cita principal será el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos desde el 12 hasta el 14. Vamos a utilizar dos citas bíblicas más adelante, pero vamos a ver qué es lo más importante en la vida cristiana. La palabra de Dios nos dice, Hechos 1:12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oremos al Señor. Padre amado y bendito, alabo y glorifico tu santísimo nombre. Te agradezco, mi Dios, en este día por esta reunión que nos permites tener. Hemos cantado para ti. Te hemos adorado, Señor, con las diferentes partes de este culto. Ahora, oh Dios, te ruego por mí para que sea un instrumento útil para gloria de tu nombre, que las palabras que salgan de mi boca sean
edificantes, puedan llenar, oh Dios, el corazón, la necesidad espiritual, no solo de los presentes, sino de aquellos que a la distancia estarán recibiendo tu bendita palabra. Señor, que tú pongas oídos receptivos, corazones abiertos para que la enseñanza de este día quede sembrada en lo más profundo de cada vida que escuche. Ayúdanos, Señor, a entender qué es lo más importante de la vida cristiana. Te lo ruego, Dios amado, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Repito el título, lo más importante de la vida cristiana. Cuando nosotros analizamos lo que es la vida cristiana, podemos resumir que un cristiano es que un fiel seguidor de Cristo. Un verdadero cristiano no practica una religión. El verdadero cristiano procura parecerse a Cristo. Se empeña en que la imagen de Cristo se refleje en su vida. Por esto, un verdadero cristiano es aquel que tiene temor de Dios y da testimonio de Jesús en todos los lugares donde desarrolla su vida, comenzando, ¿sabe usted por dónde? Por la casa, por el hogar. Es el primer lugar para nosotros demostrar nuestra verdadera fe en el Señor. Cuando analizamos la doctrina cristiana, parece ser compleja. Sin embargo, es mucho más simple de lo que muchas veces nosotros creemos, porque la vida cristiana depende completamente de una sola frase. Se llama la obediencia a Dios. De ahí viene tanto el éxito como el fracaso espiritual de un creyente. Si obedecemos al Señor, vamos a tener éxito en nuestra vida en diferentes aspectos. Si por el contrario desobedecemos, las cosas no van a andar bien, va a venir fracaso, van a venir situaciones amargas que se pueden evitar cuando obedecemos al Señor. Es por esto, mi querido hermano o hermana, que puedo asegurarle a usted en ese día que la obediencia a Dios es el aspecto más importante de la vida cristiana. En este día hemos tomado un pasaje de la Biblia. Es una porción de todo un capítulo de aquella última reunión que Jesús tuvo con los discípulos, que fue específicamente en el Monte de los Olivos. Desde aquel mismo lugar, los discípulos vieron al Señor ascender a los cielos. Pero antes del Señor ascender a la diestra del Padre, les dio un encargo. Les dijo que debían hacer algo, que no debían fallar en realizar aquello que el Señor les estaba encomendando. Él les dijo, no se vayan de la ciudad de Jerusalén. Esperen allí la promesa del Padre. Esperen allí lo que nosotros conocemos hoy como el bautismo del Espíritu Santo que iba a acontecer por primera vez en la vida de un ser humano. Tal vez usted dice, pero Jerusalén era la capital de Israel. Allí Jesús murió, allí resucitó. Allí ascendió a los cielos. Entonces, lo más probable, lo más seguro es que la gran mayoría de los que estaban allí reunidos vivían en Jerusalén. ¿Cómo Jesús le dice, no se vayan de Jerusalén? Es importante, mis hermanos, de que entendamos que la gran mayoría de los seguidores de Jesús no provenían de Jerusalén, sino de Galilea.
de la región de Galilea que estaba al norte de la ciudad de Jerusalén. Quiero darle una panorámica geográfica de la ubicación de Israel. Imaginémonos que West Palm Beach es Galilea y que Broward es Samaria y que Miami es Jerusalén o Judea. Así, en ese mismo orden geográfico se encontraba aquella región, y los discípulos del Señor, recuerden que Jesús la mayoría de sus grandes obras y milagros las realizó alrededor del mar de Galilea. Allí Jesús caminó sobre las aguas, allí acontecieron un sinnúmero de acontecimientos extraordinarios, así que no eran ellos, y la gran mayoría de los que estaban reunidos allí, los 120, no provenían de Jerusalén, sino de la región de Galilea. Ahora, hay un detalle aquí importante. Jesús les dice, no se vayan de Jerusalén, pero no le dice por qué tiempo debían de mantenerse en aquella ciudad. Él no le dice el tiempo exacto que tenían que esperar allí, aunque yo pregunto, ¿lo sabría Jesús? ¿Sabría Jesús cuántos días tenían que esperar? Por supuesto que él conocía aquel detalle. Sin embargo, esto se trataba de desarrollar en los discípulos lo más importante de la vida cristiana, que es la obediencia a Dios. Es importante que nosotros entendamos de que, valga la redundancia, no es suficiente con entender las cosas, es suficiente con confiar en Dios, con depositarnos en las manos de Él. Cuando usted y yo tratamos de desentrañar lo que Dios puede hacer, lo único que viene a nuestra vida es amargura. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no tenemos el pensamiento de Dios, es decir, no somos divinos, no somos Dios, no podemos entender lo que Dios puede comprender. Hay cosas que humanamente hablando usted y yo podemos analizarla, pero cuando se trata de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, les recomiendo que no trate de romperse la cabeza pensando cómo Dios va a hacer las cosas. Solo confíe que Él lo va a hacer, que Él se va a glorificar y que Dios estará obrando en nuestra vida. Así que, mis queridos hermanos, Jesús les dijo a los discípulos, quédense allí. Y qué bueno que ellos fueron obedientes, obedecieron el mandato del Señor. Por esto la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 12, entonces volvieron, ¿a dónde? A Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué distancia es esta? Camino de un día de reposo. Es que los judíos, por tradición religiosa, los sábados no podían caminar más de 1 kilómetro 70 metros. Así que esta era la distancia que podían recorrer, y a esa distancia estaba de Jerusalén el Monte de los Olivos, que por cierto ese lugar está allí, está intacto. Incluso algunos analistas piensan, porque allí hay una serie de olivos que son antiquísimos, y probablemente alguno de esos olivos que todavía están allí sirvió para que el Señor se recostara o se sentara en aquel tiempo en el cual Él iba a orar a aquel lugar. Los discípulos pudieron haberse ido a Galilea, pudieron allí irse a practicar su fe cristiana. Pudo surgir en ellos una pregunta: ¿acaso el mismo Dios que estaba en Jerusalén no estaba en Galilea? ¿Dónde está Dios? En todas partes. Ahora, es importante que entendamos que
Esto no se trataba de lo que fuese más lógico para ellos, ni lo que fuese mejor para ellos. No se trataba de lo que fuese más conveniente. Saben, hermanos, que muchas veces nosotros queremos condicionar a Dios en nuestras vidas y que Dios haga las cosas como a nosotros nos convenga mejor, y si lo de Dios no cae como en el esquema nuestro, a veces le hacemos un horario a Dios y un programa a Dios. Y si lo de Dios no cae en ese programa nuestro, no va sencillamente. Saben, hermanos, en la actitud humana, y esto nos pasa a todos, déjeme decirle que si usted siente que Dios le está hablando en este momento, me está hablando a mí, porque hay ocasiones en las cuales yo tengo que variar mi programa, porque tengo que aceptar lo que Dios quiere en mi vida. Así que qué bueno que los discípulos obedecieron al Señor, porque ellos, al obedecer al Señor, estaban comenzando a desarrollar en su vida un factor que sería determinante en todo el resto de su existencia. La decisión que ellos tomaron en el Monte de los Olivos fue el punto de partida para la vida victoriosa que usted y yo hoy podemos leer en el libro de los Hechos que tuvieron aquellos hermanos. Me imagino que después que Jesús desapareció en lo alto, ellos se reunieron, conversaron y se pusieron de acuerdo en el Monte de los Olivos. Decidieron quedarse allí en la ciudad de Jerusalén, tal y como Jesús les había dicho. Déjeme decirle algo importante. Usted y yo decimos, si yo hubiese estado caminando con Jesús por las calles de Judea, de Galilea y todas estas partes, yo creo que mi vida espiritual sería mucho más activa y aquello sería totalmente diferente. Hermanos, ellos también, los discípulos del Señor, a pesar de que estuvieron 3 años y medio con Jesús, tuvieron que aprender a servir a Jesús por la fe. Ahora se les fue, ya no estaba con ellos físicamente, ahora ellos tenían que usar la fe para creer en el Señor. Así que por esa fe deciden obedecer. Se quedan allí en la ciudad como Jesús les había dicho. Pero hay una pregunta: ¿a qué lugar iban? ¿Dónde se iban a reunir? Jesús no les dejó un templo donde ellos reunirse. Por otro lado, ya Él no estaba físicamente con ellos para decirles: miren, quiero que se congreguen en tal lugar, quiero que vayan a tal lugar. Ya Jesús no estaba físicamente con ellos. Así que tenían que aprender a depender de la fe en Dios. Y cuando usted y yo aprendemos a depender de Dios, Dios siempre va a tener preparado la solución para nuestra vida. Dios siempre se va a glorificar de una manera o de la otra. Déjeme decirle que hay ocasiones donde tenemos una tribulación y el plan de Dios es quitar esa tribulación de nuestras vidas, pero hay ocasiones donde Dios lo que nos da es fuerza para soportar la tribulación, vencerla y seguir adelante en nuestra vida delante de Dios. Dios ya tenía un lugar preparado para ellos. Solo tenían que obedecer y aquel lugar iba a aparecer. El verso 13 nos dice: y entrados ¿dónde? A la ciudad de Jerusalén. Subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Los 11 apóstoles se estaban reuniendo allí en Jerusalén, en aquel lugar. Ahora bien, ese aposento alto era un lugar que 55 días antes era totalmente
desconocido para ellos. Ese fue el lugar donde el Señor celebró la última Pascua con sus discípulos antes de padecer. Observen, 55 días antes de ese momento que Jesús ascendió a los cielos, era un lugar que ellos no conocían. Era un lugar donde nunca habían estado, pero ahora aquel lugar estaba disponible. ¿Usted quiere saber cómo consiguieron aquel lugar? Vamos al libro de Lucas, capítulo 22. Desde el versículo 7 hasta el 12 voy a leer. Dice la palabra de Dios: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Escuchen esto. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Los apóstoles Juan y Pedro, cuando entraron a Jerusalén, ¿qué se encontraron? A un hombre que llevaba un cántaro. Mire, hermano, la obra de Dios es exacta. No llegaron antes de, imagínense, este señor no estaba parado con un cántaro esperando que llegaran ellos. Él iba caminando y ellos lo siguieron. Se cumplió tal y como Jesús había dicho. Déjeme decirle, mi querido hermano, que el Señor conoce el futuro nuestro. Y Él siempre nos guiará, nos conducirá para que nuestro futuro sea mejor, para que nuestro futuro sea más agradable. Es importante de que usted y yo hagamos algo. Nos dejemos tomar de las manos del Señor y caminemos con Él. Caminemos con Él. Recuerde que para caminar con Jesús tengo que guiarme por el camino que Él elija. Yo no puedo elegirle al Señor y yo no puedo pretender que voy a tomar a Jesús de mis manos y le voy a decir: Señor, ok, te agarro de las manos, ahora sígueme. No, yo tengo que seguirlo a Él, tengo que ir. Y aunque yo quiera ir a la izquierda, si el Señor dice: no, vamos a la derecha, debo de seguir el camino del Señor. Aquí está la victoria de la vida cristiana, mis queridos hermanos. Este es el verdadero éxito de todo lo que un cristiano puede alcanzar en este mundo. Cuando Jesús se reunió en aquel lugar para celebrar la Pascua, estuvo allí solo con 12 discípulos. Pero era un lugar demasiado grande. Noten que Jesús le dice a ellos: hay un aposento grande dispuesto en aquel lugar. ¿Qué pensarían los discípulos cuando Jesús celebró aquella Pascua con ellos en aquel lugar tan grande? Imagínense lo que es, por ejemplo, un lugar tal vez comparado con la mitad de este lugar, solo para reunir 13 personas, no más, era lo que se habían reunido. Aquel lugar parecía demasiado grande. Probablemente los discípulos pensaron esto cuando estaban reunidos allí con el Señor. Ahora, lo que ellos no sabían era que ese lugar, que en ese momento era demasiado grande, 55 días más tarde reunirían allí 120 seguidores del Señor. Era casi multiplicado por 10 la cantidad inicial. Ellos no sabían esto, no entendían esto, pero Jesús sí sabía que en ese lugar donde estaba celebrando aquella Pascua se iba a producir
aquel derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos de él recibirían el bautismo del Espíritu Santo unos días más adelante. Mis queridos hermanos, el creyente solo tiene que obedecer al mandato de Dios y él dispondrá las cosas para que todo salga bien. Solo obedecer a él, solo depositarnos en las manos de él. Yo le pregunto a usted en este día, ¿es fácil? No, no es fácil. La carne nuestra se resiste. Nuestros pensamientos humanos se resisten a aceptar la voluntad de Dios. Esto es muy común. A veces la persona dice, ¿qué hago? Y cuando le aconsejamos, le decimos, busque la voluntad de Dios, lo primero que llega a la mente, y si Dios me da lo que yo no quiero, y si lo que Dios decide no es lo que a mí me gusta, Dios no está para complacer nuestros deseos, Él está para darnos lo mejor a nuestra vida, para seleccionar lo mejor para nosotros. Dos elementos van ligados a la obediencia. Es importante que en este día nos llevemos claro a nuestras casas que hay dos elementos que van ligados a la obediencia. El creyente que obedece al Señor siempre los va a tener. Y están aquí en el verso 14 de Hechos capítulo 1. Dice allí la palabra de Dios. Todos estos, ¿quiénes? Los que estaban reunidos allí. Los 120 perseveraban como unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Vamos a ver si usted y yo podemos identificar los dos elementos que van ligados a la obediencia. Y yo creo que esta es la parte central del sermón, porque para obedecer a Dios, nuestra carne se resiste, no es tan fácil voluntariamente y de alguna manera como aceptable nosotros decir, bueno, Señor, sea lo que sea, quiero aceptar tu voluntad, como aquella frase que utilizó María cuando el ángel le dijo, mira, tú vas a quedar embarazada, aún no había conocido hombre, no había estado con ningún hombre, era una virgen completa. María le dice al Señor, hablando al ángel, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Mis queridos hermanos, la obediencia, que no es fácil, tiene dos elementos que van ligados y están acá en este verso 14 que nosotros hallamos. ¿Cuáles son? El primero que se menciona es perseverar unánime. ¿Con quiénes? Con otros creyentes. Parte vital es la buena relación que el creyente tiene con los demás creyentes. Tenemos que vivir en una comunidad de fe. ¿Cómo nos llamamos nosotros? ¿Cómo nos llamamos? Hermanos. Entonces, ¿somos qué? De una misma familia. ¿Y qué es lo que quiere un padre en una familia? Que sus hijos, ¿qué? Se lleven bien, que estén en armonía, que estén en paz, que estén en unidad. Dios es nuestro Padre, nosotros somos la familia de Dios y Dios quiere esto, mis queridos hermanos. Así que aquí hallamos el primer elemento, perseverar unánime con otros creyentes. Y el segundo es, ¿cuál es el segundo? Lo dice el verso, mantenerse en oración y ruego delante del Señor. Un creyente que lleve una vida de oración será un creyente que va a desarrollar obediencia delante del Señor. Porque cuando pienso en la oración, yo de imaginarme y decir, pero Dios sabe todas las cosas, ¿para qué tengo que pedirle? ¿Pero qué tengo que hacer?
obedecer lo que Dios dice. Dios no me dice, yo sé todas las cosas, nunca me pida nada, yo sé la Biblia. El Señor puede decir, no, yo me conozco la Biblia, si en algún momento tú necesitas conocer algo, yo te lo digo y ya tú lo sabes. No, Dios me dice que escudriñe su palabra, Dios me dice que ore, porque esto me ayuda a santificarme, esto me ayuda a estar tiempo de calidad con Dios. Y en este tiempo de calidad con Dios es donde debo permitir que el Espíritu Santo trate conmigo para que transforme esta condición que todos tenemos y con la cual todos tenemos que luchar en nuestra vida espiritual. Ahora bien, este último versículo que acabamos de leer tiene una enseñanza extraordinaria. Hemos visto dos cosas ya: perseverar unánime con otros creyentes y mantenerse constantemente en oración. Pero este versículo nos dice también otras cosas. ¿Qué había allí? Dice que allí habían varias mujeres que también fueron obedientes y se quedaron en la ciudad de Jerusalén. Entre ellas se menciona ¿quién? María, la madre de Jesús. María está obedeciendo el mandato de su hijo para poder recibir la promesa del Padre. No la tenía. Así que María está obedeciendo lo que dijo su hijo como una discípula de él para recibir lo mismo que los demás discípulos del Señor necesitaban recibir. Pero también allí destaca algo, mis queridos hermanos, y esto es lo que me gusta de la Biblia, que es tan abundante, tan exuberante en enseñanza para cada uno de nosotros. Aparte de que este versículo 14 menciona a las mujeres, a María, la madre de Jesús, pero termina ¿cómo? Hablando de los hermanos de Jesús. ¿Qué significa esto último? Es la primera vez en todo el Nuevo Testamento que la Biblia menciona a los hermanos de Jesús siendo discípulos de Él. Durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, ellos jamás lo siguieron. Vamos a ver lo que dice Juan capítulo 7, Evangelio de Juan. Capítulo 7, versículos desde el 3 hasta el 5, para que veamos cuál era el concepto de los hermanos de Jesús, de Él. Juan capítulo 7, versículos desde el 3 hasta el 5, dice la palabra de Dios: y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Notan la expresión, tus discípulos, sal de aquí, vete de acá. Porque ninguno que procura darse a conocer, Jesús no tenía esa intención de hacerse famoso. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos sabían las maravillas que Jesús estaba haciendo. Él era su hermano mayor. Mira lo que dice el verso 5. Porque ni aún sus hermanos creían en Él. Por esto fue que cuando Jesús fue a la cruz, fue crucificado, María estaba allí a los pies de la cruz, pero sus otros hijos no estaban allí. Quiero que usted entienda la magnitud de esto. El hermano de ellos, el hermano mayor, lo tomaron prisionero, lo crucificaron y todo, está muriendo, y a ellos no les importaba. ¿Por qué? Porque ellos lo rechazaban como el Mesías. Por eso no estuvieron allí. La palabra de Dios lo dice claro, que ni aun ellos creían en Él. Ahora bien, ¿cómo es que 55 días después de Jesús ser crucificado, ellos aparecen en el aposento alto? Aparecen con aquel grupo de seguidores del Señor. Fue
¿Sabe qué cosa fue la que lo convenció de que su hermano no era un hermano común y corriente, que era el Mesías? ¿Sabe qué fue? La resurrección de Jesús. Cuando lo vieron vivo, cuando lo vieron resucitado, todos creyeron en él. ¿Y dónde estaban ahora? Estaban allí, en el aposento alto, junto con los demás discípulos del Señor. Quisiera concluir con estas consideraciones. Me he puesto a meditar en toda la Biblia y puedo señalar que la hazaña más grande que realizaron los hombres y las mujeres de Dios fueron ser obedientes a Dios y a su palabra. Y de ahí sale el tema de hoy, de que la obediencia es lo más importante de la vida cristiana. Adán se convirtió en mortal. Adán perdió el paraíso. ¿Por qué? Por desobedecer, por comer del árbol prohibido. Noé, ¿qué pasó con Noé? Se salvó del diluvio y salvó a su familia de morir ahogada. ¿Por qué? Porque obedeció y construyó un arca, tan solo porque Dios le dijo que venía un diluvio en un tiempo que ni siquiera llovía. Pero obedeció. Saúl, el rey Saúl, fue desobediente a los mandatos del Señor. Nunca le importó obedecer. Llegó un momento donde un demonio se apoderó de Saúl. Y finalmente, rodeado por sus enemigos en una batalla, Saúl terminó suicidándose. David, por lo contrario, fue obediente. Valoró la palabra de Dios. Se convirtió en el segundo rey de Israel. ¿Cómo murió? Murió de viejo en el trono. Y de sus descendientes, ¿sabe quién vino en la carne? Jesús. Jesús es descendiente en la carne del rey David. Son muchos los modelos de obediencia y desobediencia en la Biblia. Pero mi propósito no es recordar la historia de esta gente para entretenerlos a ustedes contándoles historias, sino que nosotros en este día analicemos lo que les pasó a unos y a otros, y que solo procuremos imitar a quienes, a los que fueron obedientes, a los que se sacrificaron para obedecer el mandato de Dios. En este punto, mis queridos hermanos, se requiere hacer una revisión de nuestras vidas. Yo le pregunto a usted, ¿usted se conoce? ¿Yo me conozco? Por supuesto que sí. Cada uno de nosotros se conoce. Cada uno sabe muy bien si está obedeciendo a la palabra de Dios. Y si no, también lo sabe. Esto no está fuera de nuestra capacidad. Los discípulos del Señor, ¿qué decidieron? ¿Qué decidieron ellos? Obedecer. ¿Dónde se quedaron? En Jerusalén. No vivían allí, se quedaron allí. En un lugar tenían la facilidad de quedarse en un hotel, tenían la facilidad de quedarse en propiedades que tenían en Jerusalén. No, mis hermanos, esta gente eran personas muy pobres económicamente, venían de Galilea, no tenían estos medios, pero ellos decidieron obedecer. Se quedaron en Jerusalén. Ellos se convencieron que lo más grande, lo más importante en la vida cristiana, ¿qué es? Obedecer el mandato de Dios. Hermanos, yo sé que sí. Les voy a hacer una pregunta, pero sé que sí. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Todos queremos agradar a Dios, pues hay una sola manera, siendo obedientes al mandato del Señor. Que Dios le bendiga en este día. Vamos a estar en pie un momentito.
Vamos a orar. Y mire, en esta oración vamos a decirle, Señor, que se haga tu voluntad. La verdad es que para mí sería un logro extraordinario si alguien sale de este lugar diciendo, Señor, no quiero dar un paso en mi vida que no sea tu voluntad. Ayúdame a experimentar esto. Déjeme decirle que esto se aprende, Como cualquier cosa en nuestras vidas, aprendemos a obedecer a Dios. Oremos. Padre amado, te alabo, te glorifico. Te doy gracias en este día por permitirme compartir esta palabra tuya. Yo te ruego, mi Dios, por este pueblo, acá presente, a la distancia, donde quiera que estén, para que tú, oh Dios eterno, que sé que has sembrado parte de este mensaje en el corazón de cada oyente, te siga glorificando en sus vidas, Señor. Que tu pueblo aprenda a obedecerte. Padre, que alguien tome la decisión en este día de que se dejará guiar de ti. Señor, que ya es suficiente para vivir como cristianos y queriendo hacer nuestra voluntad, queriendo anteponer nuestras ideas y nuestros pensamientos, nuestros análisis a lo que tú dices en tu palabra. Señor, nos rendimos a tus pies. Queremos hacer tu voluntad. Yo te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu esté llenando cada vida, cada corazón de ese elemento de obediencia que nos acerca a ti y nos hace ser partícipes de aquello, Señor, que a través de tu palabra nosotros podemos hallar que fueron obedientes a tu santa y tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aprender que lo más importante en la vida cristiana es obedecer lo que tú mandas, es hacer lo que dice tu santa palabra, oh Dios. Señor, te ruego, Padre, que nos ayude a llevar vidas victoriosas, que te honren a ti, Padre, que aunque no entendamos, aunque no comprendamos, Señor, nosotros por encima de no entender, seamos obedientes a lo que tú nos mandes en tus benditas palabras, oh Dios. Que no escatimemos ningún esfuerzo. Sé, Padre, que esto nos trae a nuestras vidas mucha bendición. Nos trae a nuestras vidas mucha grandeza, como la que hoy nosotros admiramos de tus discípulos que fueron obedientes. Ayúdanos a entender esto, que saquemos el mayor de los provechos, porque cuando obedecemos, tú siempre estarás con nosotros y no habrá paso en nuestras vidas donde andemos solos, Señor. Ayúdanos y guíanos. Quiero también pedirte en este momento por la hermana Jennifer, por este viaje que va a tener con sus hijos. Mira, Señor, el plan de ella allí en República Dominicana. Guárdale, oh Dios, guíale, Señor amado, y que ella pueda ver cristalizado el propósito de este viaje. Que tú les guardes y les guíes, que tú sigas, Señor, bendiciendo a todos mis hermanos, a cada uno según su actividad, a cada uno según su labor. Te lo ruego, Padre mío, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un aplauso a la palabra de Dios impartida por nuestro pastor. Obedecer a Dios es amar a Dios. Así que vamos a decirle a nuestro Dios con esta canción que queremos obedecerlo, seguir su caminar, seguir sin desmayar, postrados nuestros corazones en Él y en su obediencia, y no mirar atrás.
siempre adelante, caminando con nuestro Señor. Amarte solo a ti. Les pido a mis hermanos que canten conmigo esta canción desde su corazón. Vamos a decirle a nuestro Dios que lo amamos y lo queremos seguir y obedecer. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, amarte, 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 amarte. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás.
amamos, Señor. Gracias, Señor. Un aplauso para nuestro Dios. Que tengan una semana muy bendecida, mis hermanos. Y hemos llegado al final de este hermoso servicio y nos vamos a despedir con una oración. Padre, muchas gracias por esas palabras que pusiste en el corazón de nuestro pastor Domingo Arias. Permite que podamos obedecerla, cumplirla. Tú eres el único que puedes ayudarnos, tú eres el único que pones el querer como el hacer, Padre amado. Bendícenos a todos. Padre, te presentamos esta semana que apenas comienza para que tú nos guíes y nos dirijas por medio del Espíritu Santo y todas las cosas que podamos hacer sean de bendición no solo para nosotros, sino para todo el que nos rodea. Que nos protejas del mal, que tus ángeles estén acampando alrededor de nosotros, de cada una de nuestras familias, donde quiera que vayamos. Y ahora nos despedimos de este lugar, pero nunca de tu presencia. Todo eso te lo pido en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.